Hola a todos de nuevo. Para los que no me conozcáis, soy Ario, soy artista CGI y actualmente trabajo haciendo efectos visuales para cine y series. Hoy lo vamos a hacer un poco diferente porque no vamos a hablar en términos generales, sino que hoy vamos a tocar un concepto en profundidad. Un concepto que desde que lo oí por primera vez en la universidad ya me llamó la atención y desde entonces me lo he encontrado por todas partes. ¿Y vosotros también? Sin ir más lejos, en menos de un año todos nos hemos dado de narices con él 2 veces. Sí, recapitulemos. La primera. En diciembre de 2019 se estrenaba en cines la vergonzosa adaptación cinematográfica del musical Cats, y desde entonces todos los valientes que la vimos tenemos pesadillas donde vemos a Sir Ian McKellen lamiendo un bol de leche Gus. o a Dame Judi Dench estirando la patita. Esta mezcla de celebridades visiblemente desnudas, cubiertas de pelo y con rabo y orejas a conjunto fue el hazmerreír de las pasadas navidades, y el público y la crítica señalaba los malos efectos visuales de la peli. Además, obviamente, de otras muchas cosas que no funcionan y que la hacen totalmente insufrible y grotesca. La segunda. Unos meses más tarde, a principios de 2020, llegaba a los cines la adaptación a la gran pantalla del videojuego Sonic, estrenando así Sonic, la película. Meow. A diferencia de Cats, cuando salió el primer tráiler, las productoras sí hicieron caso a las alarmantes críticas de los fans sobre el diseño del personaje de Sonic y decidieron parar la producción y volver a empezar. Meses después nos encontramos con un diseño menos esperpéntico, a medio camino entre la versión del videojuego y la del primer tráiler. Al menos se dejaba ver. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el público tuvo esta reacción? Pues bien, cuando vemos cualquier película donde aparece un personaje que claramente no es real, no hablo solo de personajes en 3D, sino también marionetas o personas caracterizadas, dejamos suspendida nuestra incredulidad. Es decir, nosotros, como espectadores, si entramos en el juego, asumimos que lo que está en pantalla podría existir en este universo que la peli nos propone. Por lo tanto, decidimos que durante 2 horas vamos a aceptar esa mentira. Así que inconscientemente apagamos el interruptor de nuestra realidad y nos pueden ir bombardeando una y otra vez con personajes absolutamente extraños y dispares, y nosotros seguiremos diciendo ¿pero qué ocurre cuando ellos, los extraños seres mágicos que crean estos personajes, se pasan de la raya? Cuando en vez de quedarse en el territorio de la obvia fantasía, se empiezan a acercar a la posible realidad. Pues que el interruptor se enciende, saltan todas las alarmas y en nuestra cabeza aparece la palabra cringe. Y esto no nos ocurre porque sí, esto tiene una explicación y una teoría, porque esta repulsión puede proceder de muchos factores que se resumen en un solo concepto. Hoy vamos a descubrirlo, y es que hoy vamos a descender por el Valle Inquietante de Uncanny Valley. ¿O por qué Cats nos produce pesadillas? Érase una vez, en un país muy lejano llamado Japón, un robotista de nombre Masahiro Mori se dio cuenta que algo raro les pasaba a sus androides. Masahiro llevaba muchos años diseñando robots y la gente parecía simpatizar con ellos. Pero un buen día descubrió que si sus robots eran demasiado iguales a los humanos, la gente se incomodaba, se asustaba e incluso apartaba la vista horrorizada. No me hagáis caso, no estoy leyendo, me acabo de inventar el cuento. Bueno, más o menos. El caso es que en 1970 el experto en robótica japonés Masahiro Mori escribió un artículo para la revista Energy donde desarrollaba una hipótesis. Esta hipótesis consistía en un gráfico que relacionaba cómo nos sentiríamos los seres humanos al observar un robot con apariencia similar a la nuestra. En el eje horizontal situó la semejanza del robot a una persona real, es decir, si éste se parecía poco o mucho a un ser humano. Y en el eje vertical situó nuestra respuesta emocional al verlo, que podía ser positiva o negativa, si nos gustaría o nos produciría rechazo. Masahiro empezó a teorizar sobre las reacciones de distintas personas cuando observasen ciertos robots y obtuvo este gráfico. Como así no se entiende nada, Voy a empezar el paso de las fotos. vamos a jugar. Vosotros seréis estos posibles sujetos de estudio y yo seré Masahiro. Os voy a ir enseñando algunos robots y a ver qué tal reaccionáis. Hola a todos.
Puesto que una imagen vale más que 1000 palabras, he seleccionado algunas para que podáis comprobarlo. El primero sería un robot que no tuviese nada de apariencia humana. Por ejemplo, este de aquí, una rumba. Es una máquina pequeña y redondita. Nuestra reacción al verla, creo que todos estaremos de acuerdo, sería más bien neutral. No nos provoca rechazo, pero tampoco queremos achucharla. Es funcional, sin más. Muy bien, ahora vamos a incrementar un poco su antropoformismo. Un buen ejemplo sería este, un robot industrial. Vemos claramente que es una máquina, vemos los cables y el metal, pero nos recuerda bastante a un brazo humano, así que podemos afirmar que su forma nos resulta más familiar y por eso nos puede despertar una cierta empatía. Vale, ahora vamos a darle todavía más forma humana. Pasamos ya a un robot androide. También se ve claramente que es una máquina, pero este también parece un niño pequeño vestido de astronauta. Empieza a parecer un poco más adorable, ¿no? Por lo tanto, respuesta un poco más positiva. ¿Y qué pasa si le ponemos cara? Bueno, este ya parece más amigable. ¿Y si lo hacemos de 1,70 y con abdominales? Oye, pues... igual hasta nos empieza a parecer sexy. Hasta aquí todo bien, todo correcto, pero ¿y si damos un paso más? ¿Y si lo hacemos más humano todavía? ¿Qué nos faltaría? ¿Ponerle piel, quizás? Vamos a comprobarlo. Cringe. Pues creo que estaremos de acuerdo en que da muy mal rollo. Esa piel tirante, esos ojos sin vida, esa peluca barata. Uy. En realidad tiene todo lo que físicamente debería tener un humano, pero si esto es un humano, le pasa algo muy chungo. Pues vaya, resulta que si el diseño empieza a ser algo realista, nuestra respuesta es totalmente negativa. Y es que resulta que los robots con apariencia muy humana nos provocan rechazo y repulsión. Pero tranquilos, porque hay esperanza para la raza androide. Está claro que los que os acabo de enseñar están muy lejos de parecer un humano de verdad. Siento deciros que estos son de los más realistas que tenemos hoy en día. Pero Masahiro confiaba en el futuro de la tecnología y afirmó que si algún día llegásemos a construir un robot con aspecto de humano sano, y no los muñecos de cera que acabamos de ver, llegaríamos a desarrollar sentimientos de empatía con él iguales a los que encontramos en las relaciones entre humanos. ¿Quieres ser mi amigo? Por supuesto. Por lo tanto, Masahiro predijo la situación perfecta y la colocó aquí. Cuando la apariencia sea 100% humana, la respuesta será 100% positiva. Pues bien, esta zona de la gráfica de Masahiro entre los dos picos donde hemos visto que el parecido a un humano es muy alto, pero por lo contrario nuestra respuesta es totalmente negativa, es lo que se llama el valle inquietante. Masahiro no lo vendió como un decreto científico, sino más bien como un aviso a los diseñadores de robots. Con esta hipótesis les aconsejaba quedarse en el primer pico y evitar los diseños realistas, ya que si no lo eran del todo, caerían por el precipicio, directos al fondo del valle inquietante. Inquietud, mucha inquietud. Porque según Masahiro, nuestra reacción al ver un robot que está en esta zona es la misma que nos genera encontrarnos con un cadáver. Todo esto es muy lúgubre, ¿no crees? No querrás que sea divertido. Sí, eso ya lo sé. Un repelús que te cagas. Y llegados a este punto pensaréis, vaya rollazo nos está metiendo Ari, ¿qué tiene que ver todo esto con Cats? Pues bien, amigos míos, si habéis llegado hasta aquí, afortunadamente para vosotros no sé nada más de robótica, así que tranquilos, que no vamos a seguir por este sendero. ¡Ah! ¡Vale! El caso es que la teoría del valle inquietante no se aplica solamente a los robots. De hecho, Masahiro no fue el primero en hablar de lo inquietante. En 1906, Ernst Jung acuñó el término uncanny, inquietante, en su ensayo On the Psychology of the Uncanny. Y años después, en 1919, Freud lo desarrolló en su pequeño libro titulado The Uncanny. Por aquel entonces no se tradujo al español como lo inquietante, sino como lo siniestro. Pero estas dos publicaciones abordaban el mismo tema desde la perspectiva de la psicología, que hace que algo que en un principio es familiar y conocido para nosotros se vuelva de repente inquietante y siniestro. Décadas después, como hemos visto, nuestro amigo Masahiro en Japón escribe un artículo que se acompaña de un gráfico donde habla sobre cómo nos inquietan los robots de apariencia humana. Y allí se quedó su artículo, cogiendo polvo, porque no recibió ningún tipo de atención. Pero afortunadamente, 9 años más tarde, en 1979, la especialista en arte digital Jassia Reichardt lee el artículo de Masahiro en japonés y decide mencionarlo en su libro Robots, Facts, Fiction and Prediction. Y lo hace con el nombre de The Uncanny Valley, el Valle Inquietante, traduciendo por primera vez el término al inglés y conectando así el mismo concepto de la psicología con el de la robótica.
¿Pero queréis adivinar a cuánta gente le interesó en el 79? ¿Cómo de grave es? Bastante. Correcto, a nadie. A nadie hasta, atención, One eternity later. 2005. Porque en 2005 se celebró en Japón la Conferencia Internacional sobre Robots Humanoides de la Sociedad de Robótica y Automatización. Y allí, por fin, como era internacional, se tradujo para todo el mundo el artículo entero de nuestro gran amigo Masahiro. Ajá, pasaron casi 40 años desde que se escribiera el artículo para que el mundo fuese plenamente consciente del Valle Inquietante. ¿Y qué había pasado durante todos estos años, os preguntaréis? Pues bien, que el cine había empezado a incorporar el CGI y que a partir de mediados de los 90 se habían estrenado las primeras películas enteramente en 3D. Y una de ellas fue la queridísima película de terror infantil navideña, Polar Express. ¿Y qué tiene en común esta película con todo lo que hemos visto hasta ahora? Pues que intenta representar de forma realista a los humanos. Y atención, que el público y la crítica la destrozó porque esos humanos dan una grima que te cagas. ¿Os empieza a sonar? The world's first Christmas horror movie. Wax museum dummy that you could swear just moved. If I were a kid, I'd have nightmares. More like Night of the Living Dead. Frankly, they're creepy. Así que en 2005 los astros se alinean. El Polar Express se alza sin querer como el referente de humanos digitales inquietantes. Y el público y la crítica empiezan a utilizar la hipótesis de Masahiro para explicar la sensación de extrañeza que estos nos generan. Y así, finalmente, el Valle Inquietante se convierte en un concepto no solo de la psicología y de la filosofía, no solo del diseño aplicado a la robótica, sino también del diseño de personajes humanoides exclusivamente en 3D. Lo curioso es que antes del Polar Express ya se habían estrenado varias películas de animación 3D. La primera de todas fue Toy Story en 1995, y ya en esta aparecían personajes humanos. Así que desde el principio, tropezarnos con ellos en pelis de animación 3D fue bastante común. Y una vez empezamos, ya no pudimos parar. Obviamente, algunos eran bastante incómodos de ver, pero aún así, tanto el público como la crítica no parecieron tan molestos como cuando llegamos a los humanos del Polar Express. ¿Por qué? Pues veréis, aparte de porque antes del Polar Express, la mayoría de los humanos que aparecían en estas pelis tenían un papel más bien secundario y salían en momentos puntuales, sus diseñadores de personajes fueron listos y se quedaron en algún punto de la primera cuesta, del primer pico, como aconsejaba Masahiro, donde el diseño de personajes no llega a ser del todo o nada realista. Optaron por el camino contrario al hiperrealismo, el camino de la estilización. Y hay infinitas vías de estilización. Por ejemplo, si comparamos a Elastigirl de Los Increíbles y a Aki de la peli de Final Fantasy, veremos que son dos formas de estilización de un humano muy distintas. Una se aproxima más al estilo del cartoon, exagerando las proporciones, y la otra va a buscar más bien la armonía del canon clásico de belleza, o el canon clásico de belleza de una mujer en un videojuego. Pero lo interesante es que si os enseño ambas fotos sin contexto y os pregunto qué tipo de criaturas son, si estáis bien de la cabeza, todos me diréis que son humanos, que son personas, aunque las dos estén a años luz de parecer un humano real. Es por eso que aunque veamos pelis de Pixar, de Disney, de DreamWorks o de Sony, aunque tengan diseños muy diferentes con estilos muy dispares, no hace falta que nadie nos explique que todos estos personajes son personas. Sé lo que eres. Dilo. En voz alta. Una persona, cuando no sabemos muy bien qué son, es cuando es inquietante. Y me diréis, vale, pero esto pasaba siempre con los humanos de las pelis de animación tradicional, o los personajes de anime, o de las series de dibujos animados. Pues no teníamos el problema del Valle Inquietante, porque aunque dibujes un humano de la peor forma posible, nunca nos va a parecer inquietante. Más bien, nos va a dar risa. En fin. Va a seguir siendo un dibujo, pero cuando trasladamos ese dibujo al mundo del 3D, tenemos que ir con mucho cuidado, porque en 3D tenemos las herramientas para crear el mundo real. Así que lo que antes parecía solo un dibujo, se puede convertir en una foto de algo muy siniestro. Os drenaré la sangre del cuerpo y os enterraré bajo un árbol. Muchos se quejaron el año pasado del remake del Rey León y decían que les hubiese gustado más el diseño tradicional, pero un poco más realista. ¿Estáis seguros de eso? Y más ejemplos. Podemos diseñar de forma estilizada a Rick y a Morty así. Podemos pasarlos al mundo en 3 dimensiones así. Pero si no quieres que la gente apague la tele horrorizada, nunca en 3D los vas a hacer así.
Los espectadores van a aguantar 30 años viendo un humano de color amarillo llamado Homer Simpson con este diseño, pero jamás van a pasar del primer capítulo con el mismo diseño pero con un toque de hiperrealismo, o con 2 toques de hiperrealismo, o a fin de Hora de Aventuras. Así es adorable, pero así es jodidamente horripilante. Por eso, querido Spielberg, hacer las aventuras de Tintín con este diseño de personajes es bastante arriesgado. No está mal. ¿Tú qué crees? Os conozco. Y sé que muchos tenéis la mente un poco perturbada y estaréis pensando, ¡hala! Pues a mí me encantaría ver una serie así. No, hacedme caso. Hasta ahora os he enseñado solo imágenes, pero hay que tener en cuenta que estos bichos van a hablar y van a moverse, y aquí es cuando la cosa se pone muy fea. Por ahora nos estábamos fijando solo en el aspecto físico de los diseños, tanto de los robots como de los personajes en 3D. Pero la gracia de ambos es que hagan cosas. Hacen cosas. Que se muevan, que interactúen, que expresen. Pues bien, Masahiro estaba en todo, porque esto ya lo tuvo en cuenta en 1970, ya que, además del gráfico que ya hemos visto, desarrolló otro para los robots con movimiento. Ya veis que la gráfica es casi la misma, pero las respuestas, tanto positivas como negativas, se magnifican. Y es que ver a un robot estilizado hablar y moverse... Okay, baby. Here we go. es enternecedor. Pero ver hacerlo a uno que ha caído en el fondo del valle inquietante... lo hace todavía más horripilante. Sophia, everybody, thank you so much for bringing David. David, thank you. Y lo mismo pasa con los humanos digitales. Un personaje 3D que no termina de ser realista será mucho menos realista si encima parece que le haya pillado un ictus cuando habla. Si os acordáis, Masahiro decía que si quietos daban mal rollo porque era como ver a un cadáver, también dijo que si se movían era como ver a un zombie. Un muerto viviente. No intente resucitar a Peter Cushing si en cuanto se mueva va a parecernos siniestro. Ni intente rejuvenecer a Jeff Bridges en Tron Legacy si va a parecer un muñeco de cera parlante. Hazlo como Blade Runner 2049, que vuelve a salir Rachel 30 años después, pero solo se dedica a mirar a Harrison Ford y a poner cara triste. Así que otro elemento a tener en cuenta para que el espectador se deje llevar por nuestro personaje y tenga una respuesta empática hacia él es la animación. Y tiene que ir acorde con el diseño que hayamos elegido. Un personaje humano estilizado nos permitirá exagerar muchísimo sus movimientos, incluso hasta los más surrealistas, pero un personaje que busque el hiperrealismo deberá seguir las reglas de la vida real si pretende parecer real. Y no solo los movimientos corporales, también las expresiones faciales. Vemos caras a diario, aunque no salgamos de casa conocemos la nuestra a la perfección. ¿Esta es la pinta que tengo? Sabemos cómo se arruga la piel cuando reímos, cómo se contraen los músculos cuando lloramos, cómo abrimos los ojos cuando nos sorprendemos. Así que cuando estamos frente a un impostor digital, lo notamos, tanto si es un bebé como si es una cara muy conocida. Y esto vale para cualquier personaje, sea una persona, un animal o una criatura fantástica. Humanizar a lo que no es humano cuando buscamos el realismo también es peligroso. Dotar demasiada expresión facial a un perro muy convincente es inquietante. Dotar de demasiada expresión facial a animales que ya son siniestros es inquietante. Y dotar demasiada expresión facial a las tortugas ninja es confundirme. Yo no sé si estoy viendo a tíos raros mazados con ojos azules o a reptiles mutantes. Cuando son demasiado humanos, es cuando también es inquietante. Pero afortunadamente, si se encuentra el equilibrio, criaturas fantásticas con rasgos humanos estilizados como Gollum del Señor de los Anillos, Davy Jones de Piratas del Caribe, los Na'vi de Avatar, Creature y Dobby de Harry Potter, Thanos y Hulk de Vengadores Endgame o Parzival y Artemis de Ready Player One, sí que funcionan. No tienen nada que ver unos con otros, pero su diseño, look y animación encajan en su universo. Y eso hace sumergirnos en la historia. Hace que nos dejemos llevar y que nos hagan sentir, que les odiemos cuando son malvados, que nos emocionemos cuando se enamoran y que lloremos cuando los perdemos. Obviamente, el proceso del diseño de un personaje en 3D es mucho más complejo que caer o no caer en el Valle Inquietante. Hay muchos más factores que participan en el juego, pero es importante tenerlo en cuenta y es importante conocerlo para poder juzgar con conocimiento. Sonic y Cats no funcionaron por culpa de los malos efectos visuales. De hecho, yo diría que los VFX son uno de los puntos fuertes de ambas pelis.
No hay nada técnico que a ojos muggles no funcione, sino más bien artístico. Y es que cayeron al fondo del Valle Inquietante. Tanto el primer diseño de Sonic como los gatos de Cats son demasiado humanos. Estamos confundidos. ¿Son famosos desnudos o son gatos que cantan? ¿Es un niño pequeño azul y peludo o un erizo alienígena? No entendemos qué estamos viendo. Nuestro cerebro no sabe cómo categorizarlos. Y eso nos perturba. ¿Y por qué? Pues aquí va la explicación científica. Cuando dotamos cualquier cosa con características humanas, elevamos nuestras expectativas a que su aspecto, su comportamiento, sus movimientos y sus expresiones faciales coincidan con las de un humano real. Cuando estas expectativas no son satisfechas por completo, es cuando se genera la disonancia en el cerebro. Y es cuando aparece el Valle Inquietante y la respuesta negativa de rechazo. Pero caer en el valle no siempre es negativo. Saliendo por un momento del mundo del 3D, si estás haciendo, por ejemplo, una película de terror con una persona poseída, si quieres que nos asuste, precisamente irás a buscar el Valle Inquietante, a que no sea o a que no se comporte como una persona normal. Así que recapitulando, si queremos que nuestro personaje de nuestra peli, serie o videojuego no le pase lo mismo que a los gatos de Cats y el público no lo rechace, tenemos dos alternativas: quedarnos en el pico de la estilización o construir un puente que nos ayude a atravesar el valle y así llegar con éxito al pico del hiperrealismo. Pero ya hemos visto que esto es tremendamente difícil. Y ahora es cuando rompo todos los esquemas. Lo cierto es que el Valle Inquietante es solo una hipótesis. Masahiro Mori no aportó pruebas empíricas, no se basó en algo que se pueda medir. No todo el mundo reacciona de la misma forma al ver un robot o un personaje en 3D. Es terrorífico. No es terrorífico, es estúpido. De hecho, seguro que en muchos ejemplos no habéis estado de acuerdo conmigo. Tienes razón. Y por eso hay muchos expertos que niegan la teoría. Si os acordáis, Masahiro afirmó que la respuesta sería 100% positiva cuando el robot fuese indistinguible de un ser humano. Pero, ¿acaso lo hemos podido comprobar? ¿Hemos visto nunca un robot igual que nosotros? Y si fuera así, ¿estamos seguros que reaccionaríamos positivamente? Nunca hemos alcanzado el segundo pico, así que en el mundo real, desde el campo de la robótica, no sabemos si la teoría del Valle Inquietante es válida o no. Pero, ¿y desde el campo de la animación 3D? ¿Hemos cruzado el puente? La respuesta es muy subjetiva, así que os voy a dar mi humilde opinión. Yo flipé con Benjamin Button en 2008, pero viéndola ahora me doy cuenta que estábamos muy lejos del hiperrealismo. Muchos estaréis pensando en Capitán América o todos los rejuvenecimientos de Marvel, pero no cuentan, porque como ya dije en el vídeo de la industria de los efectos visuales, no es 3D, sino composición digital, como si le borrarais las arrugas al actor con Photoshop en cada uno de los fotogramas del plano. Pero estos últimos años hemos visto cosas bastante alucinantes hechas desde cero en 3D. La cara de Rachel de Blade Runner 2049, el T-800 Sarah Connor y John Connor en Terminator Dark Fate, el doble joven de Will Smith en Gemini Man o el doble malvado de Lobezno en Logan. Pero todos estos aparecen solo en momentos puntuales. Pero hay una peli estrenada el año pasado que para mí abrió las puertas del futuro en este campo. Y esta fue El Irlandés, de Martin Scorsese. Vale, tuve un susto inicial con los que son para mí los peores planos de la peli, pero a los 5 minutos me olvidé completamente que las caras eran totalmente falsas. Esas caras humanas en 3D llevaban todo el peso dramático de la peli durante más de 3 horas y no me inquietaron en ningún momento. Ya habéis visto que llegar a este punto de hiperrealismo no es tarea fácil. Este último año se ha puesto muy de moda el deepfake y seguro que pronto lo empezamos a utilizar profesionalmente en el cine y no me extraña. Le das muchas fotos de referencia de una misma persona al ordenador, este las estudia durante horas o días y cuando acaba te sustituye la cara de una persona de un vídeo cualquiera por la cara de la persona que tú le has dado, conservando movimientos, expresiones e importantísimo, la luz. Y todo esto sin nada de 3D. Los resultados son increíbles y muchas veces indetectables, pero no tenemos que olvidar que hablamos de personas que ya existen, por lo que nos surge un dilema legal, moral y ético muy grave, ya que fácilmente podemos hacer que cualquier persona haga cualquier cosa y nos cuele como real. Que Donald Trump haga ASMR. Little kisses. Little kisses for Ivanka, Melania. Puede ser divertido, pero que cojan la cara de una celebridad o la tuya, con todo el material fotográfico que colgamos en las redes y la incrusten sin consentimiento en un vídeo porno, no tanto. El deepfake es una forma de saltarse el Valle Inquietante y hacer humanos hiperrealistas, sí, pero es que la base ya lo es. Está reemplazando una cara real por otra de real. Es un atajo. Es muy distinto de hacer magia desde cero. Por eso es tan valioso cuando conseguimos saltar el valle utilizando el 3D. Se dice que los humanos hiperrealistas son el santo grial de los artistas CG, porque es lo que somos. Somos humanos. Somos expertos en nosotros mismos. No hacemos más que interactuar, que ver movimientos, leer caras, expresiones, sentimientos. Así que es muy difícil
difícil engañarnos con eso. Por esta razón parece imposible atravesar el valle y llegar al segundo pico, pero quizás ya lo hemos hecho. Quizás, a día de hoy, ya hayamos cruzado el puente. Pues ya está, hasta aquí la chapa de hoy. Me despido no sin antes darle las gracias infinitas al talentoso Dani Parker por ilustrar maravillosamente el cuento que me inventé del Valle Inquietante. Nadie lo podría haber hecho mejor. Dani, mil gracias. Si no le conocéis, os dejo todas sus redes por aquí y por la caja de descripción. Dejadme en los comentarios si conocíais el Valle Inquietante, qué os parece la teoría, si creéis que es válida o no, si hemos llegado ya al hiperrealismo, si os dan miedo los deepfakes, lo que queráis. A mí es un tema que me flipa y me encantaría saber vuestra opinión. Por último, os dejo también un link con una tier list con los personajes en 3D que hemos visto y algunos otros que se me han ocurrido después, donde podéis clasificarlos bajo vuestro punto de vista según si caen o no caen en el Valle Inquietante. Si lo hacéis y compartís vuestro ranking en Twitter o Instagram, etiquetadme porque me encantará ver qué diseños os perturban más. Y nada más, espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido un rato y como siempre, si habéis aprendido aunque sea un solo concepto nuevo, estaré súper satisfecha. Así que nos vemos pronto. Adiós. Soy como Beyoncé con la melena.